Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Tuvimos un problemita con la transmisión anterior, así que la volvimos a iniciar, pero no se preocupen, aquí estamos con un escritor muy importante a quien yo admiro y aprecio, al profesor Arquímedes González, quien nació en Managua, Nicaragua, en 1972, que de hecho es escritor y periodista. Ha publicado las novelas La muerte de Acuario, que ahora me estoy leyendo y está buenísimo, que son Estás Maite, Conduciendo a la salvaje Mercedes y El fabuloso Blackwell, con la que ganó el segundo premio centroamericano de novela corta de Honduras. Además, es autor del libro de relatos Tengo un mal presentimiento. Su obra ha merecido múltiples reconocimientos, ganador del cuarto concurso internacional de relato de humor en España en 2011, ganador del cuarto premio internacional Sexto Continente de relato negro en España 2011, ganador en 2009 del certamen para la publicación de obras literarias organizado por el Centro Nicaragüense de Escritores y mención especial en Panamá en el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan en el género del libro de cuentos. Bienvenidos, profesor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuestra plataforma educativa para compartir un poquito sobre su experiencia en el mundo de la literatura. Muchas gracias, Laura, por invitarme a tu canal. De hecho, estoy impresionada porque cuando estaba preparando el intro de la entrevista me sorprendieron la cantidad de premios que usted tiene realmente. O sea, los dije y también me impacta porque el estar participando activamente en certamen y además ganar, o sea, no cualquiera. Así que mi respeto, profesor. Incluso aquí tengo uno de los libros suyos que le digo que me lo estoy devorando, que me encanta. Se los recomiendo mucho, La muerte de Acuario. Ya vamos a hablar un poquito más adelante en la entrevista sobre cada uno de los libros que tiene Arquímedes, pero me siento honrada de tenerlo aquí, profesor. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, y la primera pregunta que le tengo y que siempre aparece cuando tenemos entrevistados escritores es este tema de la visión romántica de la literatura versus la visión del mercado. O sea, ¿realmente se puede vivir de la literatura? ¿Hay alguna manera en que nosotros podemos hacer de esto que nos apasiona, que es escribir, ya sea cuentos, novelas, poemas, y realmente enfocarlo para vivir de esto? Hay casos, ¿verdad? Hay casos, hay experiencias, J.K. Rowling con toda la saga de Harry Potter, ¿verdad? Por ejemplo, pero yo diría que son raros y contados, eso hay que decirlo sinceramente, pero sí se puede intentar, es el sueño que cada uno tiene. Yo creo que hay que mantener siempre el romanticismo, la ilusión, y a la mano, a la par, ¿verdad? Tratar de hacer un proyecto comercial, ¿por qué no? Para ver si funciona. Sin embargo, la mayoría de los escritores vivimos de otras profesiones, le dedicamos a esto el tiempo y vemos cómo poder desarrollar todo lo que nosotros creemos que se puede hacer en las plataformas digitales. Una de las grandes maravillas de esta época es la tecnología. Ya hubieran querido muchos escritores hace 30, 40 años tener la magia de las redes, ¿verdad? Por ejemplo, la venta en línea. Todo eso ha ayudado también, ha sacado del anonimato a muchos escritores. Pero sí, primero lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo y también yo creo que aquí hay que tener claro de que deben establecerse metas personales y no compararse con, ¿verdad? Autores que ya tienen mucha trayectoria, ¿verdad? A veces nos comparamos muy alto con escritores que tienen 60 libros publicados. Cierto. Y tal vez nosotros tenemos 1 o 10, ¿verdad? Entonces no hay ninguna comparación y eso a veces nos frustra. Es verdad. Entonces creo que no hay que desesperarse en esa situación y hay que buscar salidas. Siempre hay mucha salida y más ahora en la tecnología. Profe, usted ha mencionado algo muy importante que me gustaría rescatar en la entrevista y es la importancia de tener un trabajo alterno, ¿no? Porque lo han hecho todos los escritores famosos,
lo hizo García Márquez, lo hizo Isabel Allende, lo ha hecho Vargas Llosa. La inmensa mayoría de las personas que se dedican a la literatura tienen un trabajo paralelo. Cuando tuvimos aquí en el canal a Sergio Ramírez y a Yoconda Belli, ellos nos comentaban que pues no fue como que el éxito vino a lo inmediato, sino que tomó mucho tiempo y muchos de ellos pues realizaban otros trabajos. ¿Usted diría que entonces entre los consejos que le puede dar a escritores que están iniciando en esto, es una posibilidad que además de escribir de manera disciplinada, tengan un trabajo alterno que les permita cubrir los gastos, como para mientras tienen éxito? Todos los periodistas, todos los escritores tenemos otro trabajo. O sea, recordemos a Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío También. sobrevivía con el periodismo. Y así el periodismo también conoció la calidad del Rubén Darío periodista, ¿verdad? Pero el periodismo fue el que mantuvo mucho tiempo económicamente a Darío para dedicarse a la literatura. Desde ahí podemos ver, ¿verdad?, de que había ya un pensamiento de que la literatura pues tenía sus límites. Y muchos escritores, no solamente de aquí, de Nicaragua, de todas partes del mundo, tienen otros trabajos y se desarrollan en otros trabajos para dedicar después tiempo a la literatura. Eso es lo que yo aconsejo, ¿verdad? No, si alguien tiene la posibilidad de concentrarse solamente en la literatura, pues que alegre. Bárbaro, que alegre, sí. Sí, bárbaro. Pero si no, no pasa nada si uno tiene un trabajo paralelo, ¿verdad? Aquí tenemos ya algunas preguntas, voy a mandar algunos saludos porque esta es la magia de tener una comunidad en YouTube, que la gente se conecta, manda saludos. Dice Oliver Morales, hola profesora, ahora se ve perfecto, él estaba en la transmisión anterior. Dice Evelia Becerra, hola, muchas gracias por esta entrevista. Dice Arelis Pichardo, saludos desde Winchester, New York. Aquí está también Janeda Costavera, que le tiene varias preguntas por aquí. Dice Oliver Morales, wow, qué invitado de lujo esta noche, buenísimo. Yo me he leído el libro de él y de hecho, déjeme contarle que él fue el que me recomendó este libro, La muerte de Acuario, en el chat que tenemos de Español en Casa. Así que, pues, Oliver está aquí muy pendiente porque tiene un montón de preguntas para usted. También dice Oliver Morales, La muerte de Acuario, me encantó, muy recomendado. Bueno, aquí viene ya una pregunta. ¿Ha pensado que sus libros bien pudieran ser y sin problema una serie o una película de Netflix? ¿Ha pensado en hacer algún tipo de conexión de este tipo? La pregunta está buena. Sí, hay historias que son potables. Siempre, uno nunca sabe. Cuando uno hace un libro, nunca sabe dónde lo va a llevar ese libro. Les voy a contar primero un poquito la experiencia que yo tuve con La muerte de Acuario. Ese fue mi primer libro. Es una historia, se la voy a resumir. La historia relata la llegada de Jack el Destripador en 1889 a Nicaragua y viene en su búsqueda, ¿verdad?, Sherlock Holmes, el gran detective de Arthur Conan Doyle. Ese libro se publicó en Nicaragua e inmediatamente me escribieron de Italia que querían conocer sobre el libro y yo les envié algunas copias a una agente literaria. Luego me invitaron a presentarlo en España, siendo yo, como les digo, desconocido. En ese entonces era mi primer libro nada más y lo presenté en Madrid. Después ese libro lo hicieron parte de la colección de la organización de Sherlock Holmes en Inglaterra. Wow. Después cuando Amazon abrió la posibilidad de que se vendieran libros en línea, yo lo subí y ese libro por más de un año fue uno de los más vendidos en español en Amazon. Wow. Entonces, ese libro me dejó a mí muchas lecciones, ¿verdad? De que uno nunca sabe qué puertas y hasta dónde lo va a llevar su libro. Por eso tenemos que darle el tiempo al libro, tenemos que escribirlo lo mejor posible, darle mucho cariño. A veces nos desesperamos por publicar un libro. Este libro a mí me tomó, por ejemplo, se lo voy a decir, me tomó hacerlo más de 7 años.
7 años, profe, haciendo el libro. 7 años hacerlo, entre la investigación y la redacción, ¿verdad? Era mi primer libro, yo quería que quedara bien. No tenía experiencia en escribir. Yo soy de profesión periodista, pero una cosa es ser periodista, otra cosa también es dedicarse a escribir ya historias de más de 300 páginas. Sin embargo, el periodismo tiene la ventaja de que uno escucha las historias, uno las escribe, uno sabe cómo redactar. Y si lo vemos en la literatura, por ejemplo, Hemingway era periodista. Era periodista. Vargas Llosa es periodista. Gabriel García Márquez, periodista. Isabel Allende también trabaja como corresponsal. ¿verdad? Correcto. Entonces, el periodismo da muchas posibilidades de desarrollo en la literatura. Sin embargo, también hay médicos que se han dedicado, ¿verdad?, a la literatura, filósofos, ¿verdad? Ernesto Sábato, ¿verdad?, por ejemplo. No es tampoco que alguien se tiene que dedicar a esto, pero a mí me ayudó pero eso. Ayuda bastante porque sí, aquí le quisiera compartir un poco. Usted sabe que somos personas de prensa, yo también soy periodista, y obviamente el trabajar en un medio de comunicación, el redactar notas, el tener un editor o uno convertirse en algún momento en editor, obviamente va puliendo nuestras habilidades a la hora de escribir. Y una de las cosas que se siente en el libro es esa pluma literaria porque te engancha la obra, ¿no? O sea, yo la estaba leyendo y tuve que, les comento aquí, le escribí al profesor porque le dije, qué buen libro, o sea, porque me enganchó. O sea, hay un momento que uno lo que quiere es seguir leyendo, y yo apostaría que eso lo aprendió usted periodísticamente, porque siempre en la universidad nos enseñan el tema del gancho periodístico. O sea, cómo picar esa curiosidad del lector, y eso usted lo logra. Entonces, me parece que lo que usted dice es muy acertado. O sea, no es que sea condición sine qua non ser periodista, pero sin lugar a duda ayuda mucho. Sí, así es, definitivamente, ¿verdad? Pero también lo que más ayuda es leer. También. Nosotros, quienes nos dedicamos a escribir, tenemos que invertir un buen tiempo en lectura, porque primero, ahí nosotros encontramos la voz que queremos, ¿verdad? Cómo lo queremos contar. También encontramos cómo tratar a los personajes, cómo tratar la historia, cómo tratar los tiempos, los cambios de tiempo, ¿verdad? Cómo hacer una historia de 300 páginas, la atmósfera, ¿verdad? Sí, cómo amueblar todo ese escenario que uno tiene que describir en palabras, que es muy diferente para una televisión, ¿verdad? Por ejemplo. Correcto. Entonces, yo creo que también lo más importante es la lectura fundamental. Es fundamental. Yo pues siempre desde pequeño tuve la oportunidad de tener una biblioteca al alcance, y eso también me ayudó, pero ahora incluso, ¿verdad? Vuelvo a las redes, ahí están miles de libros disponibles gratis en internet, que uno los puede leer y que le pueden facilitar también esa profesionalización propia de la escritura. Yo creo que usted ha mencionado algo muy importante, y es un interés siempre dentro de este canal. Siempre estamos haciendo lecturas colectivas de libros, de cuentos, de poemas, porque yo coincido con usted 100%. O sea, no se concibe un buen escritor que no ha leído, porque cuando uno lee, uno va aprendiendo cómo otra persona va haciendo la trama, lo que usted acaba de decir, haciendo los personajes. Yo ahora que estoy leyendo, bueno, al unísono yo a veces leo varios libros, que estoy leyendo el suyo, le comentaba La fiesta del chivo, también acabo de terminar Cumbres Borrascosas de nuevo, porque fue un libro que me encantó y lo quise volver a leer. Yo creo que usted está muy acertado en que mientras más nosotros leamos, más fácil se nos va a hacer escribir nuestro propio libro. O sea, es imposible, yo no consigo un escritor que no lea, eso no hay manera. Y eso aplica a todo, a nuestros estudiantes cuando me preguntan, profe, ¿qué puedo hacer para escribir mejor? Leer. Ese es el mayor de todos los consejos. Aquí ya tenemos algunas preguntas, vamos a leer. Dice, ok, Emelia Becerra, le voy a hacer las preguntas de un golpe y luego las vamos desarrollando. Dice Emelia desde México, profesora Laura, le tengo una pregunta a Arquímedes. ¿Qué lo inspiró a escribir su primer libro?
Luego dice Rafael Benavente, saludos Laurita, saludos Laureano, sin gusto profesor. Luego vuelve a preguntar Evelia, ¿por qué decidió escribir novelas y con cuál de todos sus libros usted se siente más satisfecho? Viene otra. La ambientación del libro, en el caso de La muerte de Acuario, es muy buena. El tiempo en el que fue ubicado abrió un mundo de personajes para mí muy interesante. ¿Cómo se le ocurrió a Arquímedes la idea de este libro? Se está refiriendo a La muerte de Acuario. Luego dice Janet Acosta Vera, ¿con qué escritores y obras literarias usted se identifica? Uy, un montón de preguntas. Bueno, vamos a irla evacuando poco a poco porque son demasiadas y se le va a olvidar al profesor Arquímedes y a mí. Calma, chicos, o sea, vayan preguntas, pero tomémoslo con calma porque son muchas. Entonces, vamos a ir en orden y vamos a empezar con Evelia. ¿Qué lo motivó a escribir este primer libro? O sea, ¿qué hizo que usted dijera, vamos, o sea, además de mi jornada como periodista, que son jornadas largas, cansada, pues usted fue editor en un periódico muy importante aquí en Nicaragua llamado La Prensa, lo contextualizo porque la gran mayoría de mi comunidad no es de Nicaragua. ¿Cómo usted dijo, a ver, voy a tomar esto como una disciplina y me voy a sentar todos los días después de mi jornada laboral y hacerlo? O sea, ¿qué le dio ese empujón? ¿Qué lo motivó a tomarse esto así seriamente? Yo, sinceramente, desde que estaba muy pequeño, siempre quise escribir. En realidad, y en Nicaragua, pues no hay una carrera así expresamente que enseñe a escribir. Yo creo que no hay, ¿verdad? Hay algunos talleres en los que enseñan algunos trucos literarios, de desarrollo de ficción, de escenarios y eso, ¿verdad? Pero básicamente nadie te enseña a escribir más que vos, ¿verdad? Así es. Entonces yo entré al periodismo como la carrera que más o menos se acercaba, ¿no? A, sí, así es, a escribir, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo siempre tenía ese sueño de querer escribir y yo a mí me encantaba, por ejemplo, hacer crónica, hacer reportajes, pero fíjense que para mí 2 o 3 páginas en el periódico impreso eran muy poco. Yo siempre me limitaba mucho a eso, ¿verdad? Y siempre quería hacer algo más y tenía muchas ideas, pero esta me cautivó mucho y en 1994 fue la primera vez de que yo la pensé, quería ver si se podía hacer. Y todo esto, después el resto de años pasé reuniendo información, yendo a la biblioteca, leyendo mucho más literatura sobre crimen, suspenso, thriller, ¿verdad? Porque yo estaba claro que quería hacer una novela digamos, de suspenso, ¿verdad? Suspenso tal vez histórico, le dicen ahora al libro. O sea, usted estaba claro desde que inició en el mundo del periodismo que en algún momento de su vida usted iba a dar el salto. El periodismo va a ser, siento yo, como el trampolín, ¿no? Para lo que yo quiero, que es escribir. Así es. Claro, para mí el periodismo fue preparativo, ¿verdad? Okay. Me dio un montón de herramientas. Por ejemplo, y se lo digo, una gran sugerencia, el periodismo le enseña a los periodistas a escuchar. Y el escritor también debe saber escuchar, porque nosotros somos, sinceramente, ladrones de historias, ¿verdad? Nosotros vamos escuchando las historias en la calle, en el bus, en el trabajo, y después todas estas historias las desarrollamos y las hacemos más grandes. Tal vez una historia tendrá tal vez para cuando ya se concreta, será tal vez un 10%, un 1% de lo que le contaron a uno, ¿verdad? Pero es muy importante escuchar. Entonces, todo esto me llevó a que yo hiciera toda esta investigación y yo me sentí preparado hasta el año 2000, ¿verdad? Que comencé a escribirla, pero tenía la limitante de que yo trabajaba. Yo era editor en el periódico, en el diario La Prensa de Nicaragua, y trabajaba todo el día.
pero Y aún así largas yo quería jornadas con escribirlo. turno y todo, porque pues, Así los es, turnos son porque fuertes. sabemos que el periodismo, sabemos la hora de entrada, pero nunca la hora de salida, ¿verdad? Así es. Pero usualmente entonces yo llegaba a mi casa a las 7 8 de la noche, inmediatamente descansaba, me iba a dormir y me levantaba a las 2 de la mañana a Wow. escribir. Y de las 2 de la mañana a las 6 7 de la mañana ya terminaba de escribir y luego me iba a mi trabajo. Esto lo hice por lo menos 5 meses, ¿verdad? Que duré escribiendo el libro. Wow. Pero también me demostró que yo quería hacerlo, porque otra gente dice, no, ahí voy a escribir el otro año lo escribo cuando tenga más tiempo, cuando tenga más espacio, ¿verdad? Eh, y entonces eso me demostró a mí mismo de que en realidad quería eh, escribir eso, y también me demostró que sin disciplina tampoco se puede escribir. Quien no tiene disciplina para escribir, básicamente nunca va a terminar un libro, ¿verdad? Eh, yo, por lo menos, o eso me enseñó también, eso heredé del periodismo, que cuando yo me siento a escribir una novela, yo la hago de principio a fin. Yo no puedo Muy buen consejo. pararme a la mitad y decir, bueno, en 3 meses sigo. Yo tengo que hacerla de principio a fin. No sé si eso lo heredé del periodismo, porque en el periodismo uno tiene que hacer el trabajo sí o sí, ¿verdad? Sí o sí, así es. Y el periódico no va a esperar porque hay un cierre y tienes que entregar a una hora determinada. Así es. Entonces, eso fue lo que yo hice en la primera novela. Inspiración, este es mi segundo consejo, inspiración en la literatura yo creo que no hay. Okay. Lo que uno dice que es inspiración, yo considero que es trabajo. La inspiración yo creo que es solamente como el 1% o el 10% del libro que vos tenés, porque el resto es puro trabajo Me encanta ese diario, concepto. Usted es escribir, de los míos. escribir y escribir. Así es. Es como crear un canal. La gente me dice, ¿cuál es tu mayor Así es. consejo? Disciplina y constancia. No hay de otra. Te tenés que sentar a preparar tu contenido igual a la hora de escribir. Y más una novela, que es una empresa, como usted acaba de mencionar, de 300 páginas, muchísimo. Aquí tenemos más preguntas. Dice, ¿cuáles son sus influencias o qué lo motiva a elegir un determinado tema para un libro? ¿Y cómo le nacen los títulos de su libro? Influencias tengo de todo, ¿verdad? Uno lee, yo leo, yo no tengo como decir, bueno, voy a leer a toda mi vida, yo leo Lo que de le caiga, todo, de todo. sí, lo que me caiga, ¿verdad? Yo nunca discrimino eh, ni ando haciéndole caso a la moda, como decir, bueno, hay que leer a tal porque seguramente va a ganar el Nobel. Yo me he decepcionado mucho incluso con algunos escritores que no me gustan, ¿verdad? ¿Verdad? Y hay otros y que inesperadamente son desconocidos y para mí ha sido increíble. Me he leído 3, 4 libros de ellos. Yo solo le puedo mencionar, por ejemplo, un escritor que yo admiro mucho y es periodista también. Él se llama Michael Connelly, es Ujú. un periodista de Los Ángeles y él escribe también novelas policiales. Muchas de esas novelas también han sido llevadas al cine. Y a mí me encanta cómo escribe él, ¿verdad? Entonces yo creo que en la variedad se va Ujú. desarrollando el gusto del Ujú. periodista y del escritor, y así el escritor encuentra qué es lo mejor que puede escribir. Sobre los temas, los temas creo que vienen, no, yo no busco los temas, vienen a mí. Eh, no hay que presionarse, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si uno le gustan las historias familiares, que las desarrolle, no hay ningún problema. En la literatura no hay nada escrito, y ese es el otro consejo. No hay nada escrito, pero sí hay mucho escrito, ¿verdad? Qué Este, bueno ese consejo. entonces, no tengan miedo a escribir sobre lo que a ustedes les apasione, pero háganlo bien. Ciencia ficción, háganlo bien. Misterio, tratemos de hacerlo bien. Romance, leamos sobre romance, ¿verdad? Eso nos va a abrir muchas posibilidades a la hora de escribir. Y eh, Y sobre sobre qué los títulos, libro, y creo, los ¿verdad? ¿Qué títulos libro era? también. No, cómo crear Ah, los los títulos, títulos. sí.
Sí, Sobre los títulos, yo lo que usualmente hago es una lista de unos 10 títulos que me vienen a la cabeza y sobre esa lista voy después seleccionando uno o los que más me van gustando y así se va reduciendo la lista, ¿verdad? 5 a 3 y ya me quedo con uno. Ok, vamos a ver otra pregunta aquí. Dice, tal vez suene rara esta pregunta, no hay preguntas raras ni malas, No hay tranquilo. preguntas Ustedes raras, ¿eh? hagan pregunten lo que quieran. ¿Con qué personaje de sus libros se ha encariñado más y por qué? Con ninguno de ellos, a todos los someto a la más, al más bárbaro estrés de la novela, ¿verdad? Porque uno también, y eso es otro consejo, debe de poner contra las cuerdas a su personaje, llevarlo al borde, ¿verdad? Nosotros recordemos que cuando nos ponemos a escribir somos como un boxeador, tenemos que retar a nuestro personaje a que haga cosas. Un personaje que no hace cosas en una novela básicamente está muerto. Un personaje que no tiene un desafío en la novela está muerto. ¿Verdad? Nosotros tenemos que pensar cómo desafío a este personaje mío, ¿verdad? O al principal o al secundario, pero tenemos que pensar en eso también a la hora de escribir. Yo creo que eso es un muy buen consejo, crear personajes tridimensionales, ¿no? Con una trama, porque si no es aburrido, o sea, la verdad es que nosotros competimos como escritores, yo le decía a alguien, contra Netflix, contra las redes sociales, o sea, ahora ya la gente no es como antes que estaban los clásicos y no había películas, entonces no había redes sociales, la gente tenía una forma de lectura un poco más lenta, ahora nosotros como escritores estamos retados por la competencia. Y tenemos que lanzarnos en la competencia si queremos ser leídos. Entonces yo creo que ese es un muy buen consejo, ese tema de la complejidad de los personajes. Aquí tenemos a Oscar Navarrete. Saludos a mi hermano y poeta y escritor Arquímedes. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo va la precuela de Como Esperando? Ese libro creo que no lo conozco, de Como Esperando Abril. Ese libro no lo conozco. Dice Belia Becerra, su libro Dos hombres y una pierna. ¿Qué recuerdos personales le trae considerando el éxito internacional que tuvo? Belia es de México. O sea que esta persona lo leyó a usted en México. Sí, bueno, sobre como Esperando Abril, ahí voy escribiendo, ¿verdad? Ahí va, va sobre ruedas todo. Sobre Dos hombres y una pierna, les comento, esta novela, les voy a ser sincero, yo al principio no pensé que esto fuera una novela porque en realidad esta es una historia mía. Es el único libro que no está basado en ficción formal, ¿verdad? Sí tiene ficción, pero en muy pequeña medida. El libro está basado en la historia, en la relación entre mi padre y yo, ¿verdad? Eh, Mi padre falleció de diabetes y yo lo acompañé en el hospital y ahí yo supe de que, o entendí, ¿verdad?, que sus días en la tierra ya eran muy pocos. Y entonces comencé a escribir un libro sobre la relación entre él y yo, un libro en forma de diario, ¿verdad? De la vivencia, los recuerdos, las sensaciones, todos los diálogos que había tenido con él. Y fíjense que este libro yo lo envié a un concurso en Francia. Primero le envié a un concurso en Francia, tenía un boceto y en Francia abrieron un concurso para darle una casa a un escritor para que escribiera durante 5 meses un libro. Y yo me gané el premio. Entonces ese libro yo lo escribí en Francia, en una ciudad muy linda que se llama Marnay, que está al sur de Francia. Pero al final, fíjense qué cosa curiosa, cuando yo terminé el libro, se lo digo sinceramente, yo no lo vi como que fuera literatura. Yo más bien pensé que esto era algo Personal, tal vez. personal, así es, personal. Eh, Sin embargo, lo envié a un premio, al Premio Centroamericano de Novela Rogelio Sinan, y afortunadamente ganó. Mi Wow. papá, por ejemplo, le digo, mi papá murió en febrero de ese año y a mí me dieron el premio un mes después, ¿verdad? Ese libro
también me hizo salir del anonimato, porque el Rogelio Sinan es un premio muy famoso a nivel centroamericano, y también es de mucho dinero. Lo que pues, o sea, son $10,000, pero me permitió, por ejemplo, crear un fondo semilla. Y a eso es mi otro consejo. Traten de crear siempre un fondo de semilla revolvente, que fue lo que yo hice, para después publicar mis otros libros. Todo este dinero me sirvió a mí para después tratar de hacer otras publicaciones. Cuando usted dice un fondo de semilla revolvente, quiere decir que el dinero, me imagino yo que eso quiere decir, si no me corrige, quiere usted decir que el dinero que le daba de los premios, en vez de írselo a gastar, dice, bueno, me gané, no sé, $10,000, me voy a un viaje, usted lo iba guardando, como decimos en Nicaragua, en un chanchito, o sea, en una cuenta, y con eso usted financió los libros que seguían. ¿A eso se refiere? Correcto, así es, sí. Okay. Y una vez que recuperaba lo invertido en la impresión y todo esto, entonces lo volvía a guardar, ¿verdad? Sí. Ok, qué importante eso. Y aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Usted cree que un escritor debe recurrir a una casa editorial o es mejor ir al éxito a través de la autopublicación? Le hago la pregunta porque en este canal ha habido de todo. Escritores que se han autopublicado, escritores que han publicado con casas editoriales. Yo tengo mi opinión, no la quiero decir porque no voy a viciar la entrevista para nada, pero en su opinión personal y en su experiencia como ya un escritor publicado que ha financiado muchas de sus obras, ¿usted recomendaría ir a una casa editorial o no? Yo me voy a rifar y me voy a autopublicar el libro. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es tratar de todo. Si uno puede intentar ir a una casa editorial, hay muchas, ¿verdad? También puede intentar enviar su manuscrito a un agente literario, perfectamente se puede, o está la opción de hacerlo uno mismo. A mí, o sea, en la literatura hay de todo. Hay escritores que ganan premios, pero que no son publicados en editoriales. Hay escritores que no han ganado ningún premio y los han publicado en editoriales famosas, ¿verdad? Afortunadamente hay de todo, se puede hacer de todo. Y yo no creo que el escritor se tenga que limitar, sí, que se limitar. Hay que probar de todo. Yo he probado de todo también, ¿verdad? A mí me ha resultado la autopublicación. A mí en Amazon yo he puesto, están todos mis libros, y económicamente también a mí me ha resultado mucho la autopublicación, porque como ustedes sabrán, no es secreto, ¿verdad? Un editorial solo le da al autor el 10% por ventas, ¿verdad? Y eso, o sea, y ese 10% es al año, ¿verdad? Entonces, después de un año te dicen cuánto vendiste y va al 10%, mientras que la autopublicación, uno mismo se encarga de sacar sus libros adelante, aunque requiere también mayor compromiso de uno mismo, ¿verdad? Para buscar cómo promocionarse solo, ¿verdad? A veces tenemos miedo a ese tipo de cosas, pero yo les voy a contar una anécdota que la habíamos hablado con la profesora unos días antes, y es que fíjense que en 1997, perdón, en el año 2000, yo era editor de la sección de revistas del diario La Prensa, y una tarde recibí una llamada, y entonces me dice la persona al teléfono, buenas tardes, yo estoy buscando al editor de la sección de revista, de variedades del diario La Prensa. Entonces yo le dije, yo soy, ¿cuál es su nombre? Discúlpele. Entonces él me dijo, bueno, mi nombre es Pablo Coelho y yo quisiera que me entrevistaran para un libro que voy a publicar, que era El única decide morir. Corazones de mi parte. Entonces incluso, o sea, ya en ese entonces, ¿verdad? Pablo Coelho ya era muy famoso, ya tenía millones de libros vendidos, pero imagínense que él llamaba a los periódicos y pedía las entrevistas. Entonces nunca tengamos nosotros miedo
de acudir a un medio de comunicación para tratar de que nos abran las puertas a tu libro, o nunca tengamos miedo de acudir a las personas de las redes, ¿verdad? Para que comenten o pedir ayuda, ¿verdad? A través de esto. Eso a mí me dejó sorprendido y me dio también esa lección de humildad, ¿verdad? También, que nosotros la tenemos que mantener siempre. Hay escritores que de pronto ya no quieren El contacto con el público, el muchas veces, contacto ni con el público, promocionar. ¿verdad? Así es. Sí. Sí, Yo creo sí, que usted así ha es. mencionado algo bien importante, este tema del papel activo que tiene que jugar uno a la hora de hacer su libro. Porque, a ver, en este canal yo he invitado montoneras de personas, han venido muchas personas de éxito, muy conocidas en el país, pero ha habido gente también que me dice, no, es que yo no me gustan las entrevistas, yo no sirvo para los medios. Y yo siempre cuando recibo esa respuesta, yo me quedo pensando, este escritor o esta escritora no entiende que el marketing y la publicidad es parte de la venta de un libro. O sea, no vendes si no vas a entrevistas, si no firmas autógrafos. O sea, yo he visto escritores y escritores conocidos que en una universidad, en un colegio han llegado a vender su libro y a firmar autógrafos. Y son escritores que venden muchísimo. Entonces yo creo que el tema de la humildad es bien importante, eso que usted mencionó, y el tema del rol activo, porque uno pensaría, Coelho ya en el nivel que está, ya no se involucra, ya simplemente Sí, vende el libro o escribe el libro, y usted desmitifica un poco esto. Uno tiene que tener un rol activo en su producción literaria, porque lo que no se publicita no se vende. O sea, eso es así. Entonces, por eso me gusta mucho esta experiencia. Aquí hay más preguntas. A ver, es algo vinculado con su nombre. Dice aquí Janet, ¿su nombre es seudónimo o realmente es Arquímedes? Es Arquímedes. sí, así es. Ustedes saben que los padres son inventivos, ¿verdad? Hacen sufrir a los hijos. No, a mí me gusta mucho mi nombre es de Arquímedes, del griego, el matemático, pero yo no soy matemático, ¿verdad? Este, pero de ahí viene el origen, sí. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, el planeta de Abraham, Plantas y Más, es un suscriptor de los Estados Unidos. ¿Puede usted recomendarme, es una pregunta difícil, nos hacen estas preguntas siempre, ¿puede usted recomendarme un libro en particular para yo comprarlo ahora y adquirirlo en este instante? Em, Alguien que usted nos recomiende por la agilidad, porque nos puede enseñar técnicas de escritura, porque esta persona que está hablando está ahorita en el proceso de edición de un libro. Entonces yo creo que va enfocado en eso. O sea, hay alguien, bueno, ya usted mencionó a alguien, pero además de esa persona que usted mencionó, algún otro escritor o escritora que nos pueda ayudar a mejorar nuestro proceso de creación literaria. a mí me encanta un escritor que también era periodista, ¿verdad? William Faulkner se llama. Él fue un escritor estadounidense y él creó una ciudad imaginaria que se llama Yonapataja, y él creó también a una familia imaginaria que eran los coroneles, y toda toda su redacción, todos los ambientes que él tiene, todos los temas que él aborda son súper actuales. Yo le recomiendo a él, como americano, por ejemplo, como mexicano, Pedro Páramo, ¿verdad? Ajá. Todo enrevesado ese libro, porque cuando yo me lo leí, me perdía, pero esa es la gracia del libro, sin duda. Sí, El Túnel también es un libro pequeño, pero muy, muy emotivo, de Ernesto Sábato. Ahí tienen tres autores que seguramente los van a cautivar. Aquí tenemos también otra pregunta de Oliver Morales. Dice, ¿qué tan duro, o sea, cuánto tiempo le tomó editar el libro? O sea, no escribirlo, sino editarlo, porque editarlo ya, escribirlo nos dijo 7 años, pero editar el libro. ¿Eligió algún editor en particular o usted editó su propio libro? ¿Qué recomienda? ¿Editar yo mi propio libro o dárselo a alguien para que lo lea? Esta es una buena pregunta. Sinceramente, yo nunca se lo he dado a nadie a leer. Sí. Este, Usted es su propio editor, profe. yo creo que el mejor editor es uno mismo. Lo que pasa es que nos da miedo
Creo que Madeline lo decía la otra vez, el escritor se apega mucho a su obra literaria porque no le da tiempo, no le da el tiempo necesario para hacer la distancia, ¿verdad? Como les digo, uno en cuanto lo escribió está tan fascinado, tan animado que inmediatamente lo quiere publicar, pero cuando yo le digo a la gente que yo espero 2 o 3 años a publicar un libro, a veces la gente se asusta, ¿verdad? Pero eso es, en esos 2 o 3 años, yo lo que hago es la edición. O sea, les voy a decir las etapas. Una primera etapa es la idea, ¿verdad? La idea fue, por ejemplo, en La muerte de Acuario, que yo me tardé 7 años, que fue la investigación. Investigación, consultar periódicos, consultar libros, eso tardé. Yo me tardé en escribirlo 5 meses, La muerte de Acuario. Pero, bastante rápido, profe, bastante rápido. Porque tenía un cúmulo también, un cúmulo de información bastante grande, y ya tenía elegido más o menos cómo lo iba a hacer. Y ahí, en La muerte de Acuario, sí, yo cometí mi primer error de principiante, ¿verdad? De no esperar. Yo solamente me tardé 1 año en publicarlo, mientras que los otros ya sí le dediqué más tiempo, y a eso les digo, todos pasamos por los mismos errores, ¿verdad? Así Todito, es, todo. ¿verdad? Eso es, yo lo reconozco cuando me dicen, ¿verdad?, que quieren publicar, porque yo también lo quería. Pero después, cuando pasa el tiempo y uno dice, hubiera esperado un poco más, lo hubiera mejorado de esta manera, le hubiera hecho esto. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es mejor editarlo con mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que mínimo 2 años. Y así ustedes van a ver que las historias que antes creían que estaban perfectas se pueden siempre mejorar. Aquí usted ha mencionado algo muy importante. Usted diría entonces que más o menos un escritor debe publicar cada 2, 3 años, ¿no? Porque 1 año más o menos en escribir el libro, investigar todo eso, y al menos otro año o 2 años en ir puliendo. Así sería más o menos, 3 años promedio. Es que en la literatura hay de todo, mira, depende. Stephen King, por ejemplo, publica cada año. Cada año tiene un libro, ¿verdad? Sí. Y está bien, a él le queda muy bien. Yo vivo fascinado también con Stephen King. Pero hay otros que se han tomado 5 años, 7 años incluso, ¿verdad? Depende del escritor. Lo que sí yo les digo es que se tomen el tiempo. Vuelvo a Stephen King, claro, pero Stephen King está publicando desde los 70, desde antes de los 70. ¿Ya? Entonces es alguien que ya sabe la mecánica, ya sabe los trucos, ya sabe los personajes, ya sabe los tiempos, ¿verdad? Mientras que el novel, el que está iniciando, necesita invertir mucho más en eso. Sí, yo creo que aquí también usted ha mencionado algo importante, el tema de la experiencia. No es lo mismo el que está escribiendo un libro, el que ya tiene 30 libros. Obviamente ya uno le va agarrando el tequimaneje. Esto es como todo, es como hacer un ensayo. Yo le digo a mis estudiantes, cuando sea el ensayo 50 o 100 o 200, ustedes van a ver que lo escriben así, rapidito, se le va como hilo de medias, decimos. Pero es lógico, ¿no? El tema de la experiencia que ayuda un montón. Aquí tenemos otra, dice Oliver Morales, wow, me quedo impresionada de la calidad de sus libros y que usted los ha editado. Excelente ejemplo para todos nosotros. Dice 400 elefantes, saludos Arquímedes, un gusto verte y escucharte. Dice Janet, ¿tiene usted alguna creación literaria que esté archivada y que aún no haya publicado? ¿Y de qué se trata? Claro, yo creo que todos tenemos ese libro guardado, ¿verdad? En el escritorio. Yo tengo 4 libros que están esperando. 4, bastante, profe. A ver qué pasa, sí. Y pues mientras tanto lo voy editando, hay tiempo para editarlo, ¿verdad? ¿No puede darnos ninguna idea de qué trata alguno de esos libros? Ni siquiera. Fíjense que por ejemplo, les voy a dar uno de ellos. Uno es sobre los zombies, ¿verdad? Pero no es suspenso, es más bien una historia de se llama, es la experiencia de un padre que su hija se le está convirtiendo en zombie y él no haya qué hacer, ¿verdad? Es un gran dilema. Imagínense ustedes qué hacer cuando tu propio hijo se convierte en zombie. Él va a tener que tomar una decisión.
Y sobre eso trata ese libro, ¿verdad? Por ejemplo, a mí también tengo un libro de cuentos cortos y 2 novelas largas. No, es que tenemos una primera premisa. Cuando las tenga lista, ya sabe que la tiene que venir a presentar a este canal. Por favor. Gracias, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Usted cree que es importante participar activamente en concursos de literatura y en festivales? Bueno, obviamente creo que sí. ¿Y cuáles festivales usted nos recomienda? Sobre todo para las personas que no tienen un nombre, ¿ok? Esto entendemos que somos personas que estamos apenas gateando en esto y tal vez usted nos puede ayudar con algunos concursos que sean factibles para personas que estamos comenzando. Sí, yo creo que hay que ir o sea, como oyente o Ujú. como participante, hay que ir, si a uno le gusta la literatura, tiene que ir a esos conversatorios porque también ahí mismo los escritores dan muchos consejos, dan muchos tips que los puede tomar el escritor principiante. Ahora, Ok. tiene que ir a los famosos y a Ujú. los no famosos, a los que esté invitado y a los que no esté invitado, Buen ¿verdad? consejo. A mí una vez me dijeron que fuera a- aquí en Nicaragua, ¿verdad? A uno que estaba como a unos 200 kilómetros de Managua, 150, 200, y entonces yo no la pensé 2 veces y me fui, ¿verdad? Muy Y era bien. un público pequeño, pero nunca hay que menospreciar nada, nada, nada. Yo creo que todas las puertas que se pueden abrir, nosotros las tenemos que utilizar. Nunca tenemos que decirle no a nada. Así es. Y yo siempre digo, si no se abre la puerta, pues la abre uno entonces. Pues la Si no abrimos se, nosotros. la abrimos nosotras. Así es, estamos del mismo equipo. Team trabajo. Yo opino como usted, o sea, nada viene fácil. Absolutamente nada, ni escribir, ni tener un canal, nada, absolutamente, todo es con trabajo, esfuerzo, es como el goteo, ¿no? Poco a poco, ahí uno va sumando y poco a poco va llegando a su sueño que es publicar, pero no es de la noche a la mañana. Ahora, le voy a hacer esta pregunta que lo conversamos el día previo a esta entrevista y es, ¿usted cree que un escritor debe regalar sus libros? ¿Por qué sí o por qué no? Yo personalmente creo que no Okay. debe regalar sus libros, y más si, por ejemplo, él se autopublica, ¿verdad? Y lo está Recuerden que es pagando. inversión monetaria. Primero es una inversión monetaria, ¿verdad? Segundo es una inversión intelectual. Escribir un libro lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y la gente tiene que entender, ¿verdad? De que esto es un trabajo, ¿verdad? Que no es como ir a No es diversión, eh, es un no es trabajo. diversión, ¿verdad? Esto es un trabajo, en realidad lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Así es. Los escritores sufren mucho, es un trabajo muy solitario también, ¿verdad? Y que también no hay un Eso. éxito garantizado, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Nadie tiene la fórmula del éxito en la literatura, Nadie. pero no solamente aquí, a veces nosotros no vemos más allá. Le voy a poner, por ejemplo, en la música. Eh, había una canción de un grupo que se llama Hacer Eje, Ajá, Eje. Ajá, Esa ajá, canción ajá. pegó, ¿verdad? Pegó como loco, y fue la más conocida de, de- De de su ese grupo de época. cantantes, ¿verdad? Sí, Sí, así es, sí, sí. ¿verdad? Y así muchos cantantes solamente tienen un éxito, ¿verdad? Y han estado toda la vida cantando, toda la vida, pero solamente tienen un solo éxito. En cambio, hay unos cantantes, por ejemplo, Shakira, a mí me encanta Shakira, Sí. que ella tiene desde el Muchísimos principio, éxitos. ¿verdad? Muchísimo éxito, ¿verdad? Este, entonces, eso también tenemos que pensarlo, que no solamente es difícil en la literatura, también en toda la área que uno se quiere desarrollar, igual es muy, muy difícil salir adelante. Yo creo que usted ha mencionado algo muy importante, ese tema de ver la literatura como un trabajo, ¿no? Porque, o sea, la cantidad de horas que está un escritor pensando sus personajes, puliendo la obra, desarrollando los ambientes, la trama, y es cierto lo que usted está diciendo, al final, o sea, es un trabajo y debería ser visto como tal. A mí me pasa mucho en este canal cuando las personas me escriben y me dicen, profesora, le mando mi tesis para que la revise. Y yo les digo, sí, pero yo cobro por hora. Porque, o sea, revisar una tesis o revisar un ensayo conlleva inversión de tiempo, incluso inversión cognitiva, o sea, deja uno, se le llama en economía eso, el,
tiene un nombre que es lo que yo dejo de hacer por estar haciendo esa actividad X. Entonces, cuando uno edita un libro, cuando uno escribe un libro, uno está dejando de hacer un montón de cosas. O sea, está dejando o de dar clases, o de pasar con la familia, o de estar descansando, que es muy válido porque somos humanos y nos cansamos. Entonces yo creo que es muy importante que el escritor se dé su lugar, ¿no? O sea, yo como escritor me doy mi lugar. Esto es un trabajo y ok, compra mi libro y con todo gusto te lo firmo y todo. Pero creo que eso que usted menciona es bien importante porque hay como desmitificar eso de que, regálame tu libro. No, porque si es una autopublicación, usted está pagando por ese libro. Entonces, verlo más como un trabajo y que el escritor se dé su lugar, porque es un trabajo, así como un médico, un ingeniero, un periodista, ¿no? Un maestro, así es, o sea, todos estamos aquí para vivir con dignidad, digo yo siempre. Y eso es lo único que aspiramos, no pedimos nada que esté pegado en el cielo. Y un escritor también tiene todo el derecho a cobrar. Y yo se lo digo también, o sea, la persona a la que no le cuesta un libro no lo va a leer. Es verdad. Tienen toda Sí, la razón. desgraciadamente. Así es. Aquí tenemos, dice otra pregunta. Arelis Pichardo, buenas noches. ¿Me podría recomendar uno de todos sus libros? Esto es como cuando le dice uno al papá, ¿cuál es tu favorito? Es difícil, pero bueno, ¿me podría recomendar uno de sus libros? Dice Arelis Pichardo desde República Dominicana. Sí, está difícil porque todos tienen su nivel Sí, de eso que lo hace problema, ¿verdad? especial, ¿no? De la especialidad, sí, así es, pero podría intentar con Dos hombres y una pierna, que es una historia familiar, ¿verdad? A mí me gustaba mucho La muerte de Acuario. La verdad de que es un libro que te engancha y te quedas con mucha curiosidad. También porque trae personajes como Sherlock Holmes, que yo recuerdo cuando era Ujú. niña, mi papá tenía todos sus libros. Entonces, obviamente, desde el personaje uno dice, porque una de las preguntas que yo le dije es, ¿cómo va a meter a Sherlock Holmes en Nicaragua? Y ya lo entendí, pues obviamente que estaban buscando ya el destripador y vino aquí huyendo y todo lo demás, ¿no? Yo, la persona, pues este es el que me he leído y se los recomiendo muchísimo porque es un libro que no te aburre, o sea, es un libro que te mantiene con la curiosidad siempre, ¿no? Pero bueno, el libro que dice profesor me imagino que debe ser especial porque además es un libro autobiográfico. Y aquí yo le quisiera hacer otra pregunta, porque hablando me surgió. ¿Usted recomienda que los libros sean cosas ficticias o realmente nosotros podemos escribir libros alimentados de nuestra propia vida? ¿Qué será lo más recomendable? ¿O todo es válido? Sí, creo que todo es válido, depende de la experiencia del escritor, ¿verdad? Eh, la otra vez, la otra vez vi una película sobre el escritor Amo Oz, ¿verdad? Ujú. Y ahí narraba básicamente su niñez, ¿verdad? Es una forma en que él recordaba todo lo que había pasado con su mamá, que había pasado un gran periodo difícil. Eh, y como lo ven, es una historia simple, pero en realidad es una historia que se repite en todo el mundo, ¿verdad? Las relaciones entre padres y madres, entre padres e hijos, siempre a veces son difíciles, y la pérdida de una madre o un padre también es un trance, es muy difícil para el hijo. Eh, y todas estas experiencias son válidas, creo yo. Pero Yo, también está la ficción, ¿verdad? Eh, Se puede hacer mucha ficción. Yo recomiendo que se haga, que se hagan muchos ejercicios de ficción con personajes. eh, y lo que yo recomiendo también es que el escritor no empiece con una novela, sino que empiece con cuentos. Yo inicié cuento con sé. cuentos también, aunque mi primer novela es La muerte de Acuario, yo ya había escrito cuentos. Lo que pasa es que esos cuentos se quedaron para otro libro que se llama Tengo un mal presentimiento, ¿verdad? Ok. Este libro de cuentos yo tardé también más de 5 años en terminarlo, ¿verdad? Y este libro, pues, varios de estos cuentos ganaron algunos concursos en diferentes países, pero eso me ayudó también a mí a manejar
de primera mano al personaje, llevarlo de un lugar a otro a las pocas páginas, para después dar el salto a la novela, porque en la novela vos tenés que llevar al personaje desde el inicio hasta la página 300, ¿verdad? Y eso tarda bastante. Y eso tarde, creo que es un muy buen consejo. Yo ahorita estoy haciendo una biografía, un ensayo sobre la vida de Edgar Allan Poe, que se caracterizaba por tener muchísimos cuentos, esos cuentos cortitos, ¿no? Y eso es lo rico de Edgar Allan Poe, que te puedes sentar y leerte un montón de cuentos de él, ¿no? Porque obviamente ya una novela, por ejemplo, La Cumbre Borrascosa o su mismo libro, La Muerte de Acuario, que aquí lo tengo, pues es algo que lleva más tiempo. Y como usted dice, yo creo que sería lo recomendable empezar por el cuento. Hay otra pregunta aquí en el chat. ¿Cuáles son los principales errores que comete un escritor que está iniciando en el mundo de la literatura? ¿Y qué escritores de ficción latinoamericanos nos recomienda? Bueno, uno es no leer. Ya habíamos hablado de eso. La persona que quiere dedicarse a escribir y no lee, básicamente es como que quiera volar y se corta la sala, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, como les digo, como les dije al principio, es la desesperación. En eso yo insisto. Así es, yo insisto en que no se desesperen, muchachos. También no se dejen avasallar cuando alguien les dice que no, o que su libro no sirve. Están iniciando. Y siempre van a tener un no. Eso de garantía siempre lo van a tener. Incluso vuelva a J.K. Rowling, la saga de Harry Potter fue rechazada por varias editoriales que no vieron, ¿verdad? Todo lo que la potencialidad de ese libro implicaban, la potencialidad, sí. Lo mismo pasa, siempre pasa lo mismo. Nadie puede decirnos, sí, vamos a darte todo. Eso no va a suceder, ¿verdad? De un día para otro. Yo creo que tenemos que estar claros en que nos van a cerrar la puerta una y otra vez, y que nuestro trabajo es seguir adelante siempre. Siempre seguir adelante. Otro consejo es corregir bien la novela. Eso tiene que ver con la edición, ¿verdad? La edición implica desde ver que los párrafos estén bien, que los tiempos estén bien, que el plural o el singular esté bien, que los acentos estén bien, la ortografía, todo, ¿verdad? La novela es un bloque. No debe ni hacerse polvo de un lado ni del otro. Tiene que estar firme de principio a fin. Porque cuando uno recurre a una editorial, lo primero que la editorial ve dice, no maneja bien el idioma. Qué lástima. Así, por ejemplo, perdón, parece que no ha leído mucho. Este libro todavía le falta, está muy crudo, ¿verdad? Entonces creo que el tema de la edición también es importantísimo. Y a quienes, por ejemplo, ya se decidieron a autoeditar, pues que no tengan miedo tampoco, ¿verdad? Publiquen en Amazon. Ahí tiene Amazon, tienen una cantidad increíble de lugares donde hoy se pueden publicar libros. Está Lulú, ¿verdad? Yo tengo en varias plataformas mis libros, y lo que les digo es que siempre traten de modernizar sus libros. Por ejemplo, esta es la portada de mi primer libro de Tengo un mal presentimiento, ¿verdad? Esta es la portada original del libro que salió en el año 2009, fue la primera que se dio. Después yo hice otra impresión y esta es la segunda portada. ¿No? Un gran cambio, profe. Sí. Y después esta es la última portada, ¿verdad? De que igual la transformé. Les voy a mostrar el original de La Muerte de Acuario. Ya ese ya no hay, yo solo tengo de recuerdo, pero esta era la portada original de La Muerte de Acuario. Wow, profe, mire el que yo tengo. Sí, así es. Y después el cambio, ¿verdad? Ahí el cambio. Sí, la Muerte de Acuario, igual todos mis libros están en Amazon disponibles, ¿verdad? Bueno, profe, realmente pues son muchas preguntas. La verdad es que tampoco lo quiero cansar a usted, pero aquí los leo rápidamente. Claro, claro, sí, sigamos.
no hay Bueno, problema. me da pena A mí siempre me porque, encanta, sí, a mí me encanta. bueno, no, porque yo siempre le digo a la gente, déjenme preguntar porque hay preguntas, pero no quiero cansar al escritor tanto. Entonces son malvados porque abusan de nuestros invitados, ¿ah? Comunidad laureano, luego no van a querer volver, ¿ah? Dice aquí Arelis Pichardo, muy interesante el tema de sus recomendaciones. Me gustaría que me explicara qué papel tiene la portada y el prólogo a la hora de hacer un libro. Esta es una buena pregunta. Excelente pregunta, sí. Eso, recuerden, esto lo vemos nosotros también en el periodismo. Bien. La gente se atrae a la gente por la portada, ¿verdad? No quiere decir que el libro que descuidemos el interior, la calidad del libro, pero sí la portada es un elemento muy importante también de nuestra labor en la autoedición. Lo segundo, ella tiene mucha razón, es el prólogo. ¿Quién te va a hacer el prólogo, verdad? Hay que buscar a, a un escritor, ya sea Con cierto un prestigio, especialista ¿no? en literatura, así es posible, ¿verdad? Con cierto prestigio, Pues, este, alguien que sea, que pueda hablar con propiedad sobre el libro, incluso que lo acompañe en alguna presentación, este, y que ese prólogo no sea extenso. Tampoco la gente quiere un prólogo de 10 páginas porque básicamente ahí le contaste todo el el libro. libro, ¿verdad? El prólogo es media página, máximo una página. Okay, okay. En su caso, yo sé que el prólogo de este libro se lo hizo Sergio Ramírez, que es probablemente en este momento el escritor nicaragüense con mayor éxito que tenemos. ¿Cómo lo logró, profesor? ¿Cómo fue? Cuéntemelo. Ya me lo sé porque me lo contó porque tuvimos una entrevista previa, pero ustedes no se lo saben, así que para ustedes es nuevo. ¿Cómo fue lo del prólogo de Sergio Ramírez? Sí, yo, como les digo, era mi primer libro. Yo estaba muy nervioso, Me tenía imagino. todas las dudas que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Será que sirve mi libro? ¿Será que es literatura? ¿Será que va a interesar? ¿Verdad? Y yo conocía así muy, eh, más de fama a un Sergio, sí había leído sus libros. Entonces yo acudí, yo no lo conocía en persona, fui a su casa, pedí una cita, fui a su casa y le dejé el libro con la secretaria. Y unos meses después él me contactó y estaba muy alegre por el libro. Incluso yo no se lo había pedido, yo le había pedido que me diera su opinión, si le parecía que era publicable ese libro, pero él fue muy generoso, y muy amable, muy generoso, y me dijo que él iba a escribir el prólogo. Y yo quedé súper asustadísimo, ¿verdad? Wow, Por esa un cosa. gran Y por espaldarazo ejemplo, como escritor. sí, por ejemplo, yo no he dicho otra cosa de ese libro también, que es de las cosas que les decía, de que uno no sabe hasta dónde lo va a llevar, pero ese libro, como les digo, narra una historia que es real, que es una investigación real que yo hice sobre la llegada de un asesino en serie de Inglaterra a Nicaragua. Aunque pareciera ficción, hay mucha documentación y muchas cosas reales. Y cuando yo publiqué este libro fue en el 2001. En el año 2003, unos investigadores de Scotland Yard, que son los investigadores de Inglaterra, publicaron un libro que está en línea. El libro se llama La investigación del siglo XXI, Jack el Destripador. Y ellos llegaron a la misma conclusión que este libro, que Jack el Destripador pudo haber viajado de Inglaterra a Nueva York y de Nueva York a Nicaragua, ¿verdad? Que esa es la conclusión de mi libro. Y después, para mí también fue una sorpresa cuando yo leí esto. Y eso, fíjense que le dio un nuevo impulso al libro, porque comenzó a llamar la atención de esta manera. Aquí hay también otra pregunta, profesor. ¿Cómo podemos poner nuestro libro en Amazon? O sea, ¿cómo funciona este tema de Amazon? O sea, yo tengo que tener listo el libro. ¿Quién pone el precio? Que es otra pregunta mucho que se hace en el canal. ¿Lo pone el escritor? ¿Lo pone Amazon? ¿Cómo funciona este enlace con Amazon? Muy bien, es muy simple. Amazon tiene una plataforma muy amigable que se llama KDP, KDP KDP. Amazon, sí. Ahí uno se inscribe, ¿verdad? Con su correo electrónico, su clave, e inmediatamente le va a salir un menú
para publicar tanto en digital como en impreso. Uno elige su propio precio, ¿verdad? Siempre, pues Amazon por alojar el libro cobra una comisión, no sé ahorita, depende también del libro, depende de la página, depende del tamaño, depende si es a color el libro, depende de varias cosas, ¿verdad? Pero uno mismo puede hacer eso, con un diseño y subiéndolo en PDF, ¿verdad? Uno inmediatamente lo puede hacer. O sea que no necesariamente tiene que estar el libro en físico. Podemos empezar con una edición en digital en Amazon, ¿se puede? También se puede publicar en Amazon, claro que sí, en digital, es perfectamente posible, pero yo les recomiendo que ahí por lo menos ustedes trabajen con alguien la portada digital, ¿verdad? Porque Amazon no tiene algunas portadas Como predeterminada. gratuitas, gratuitas, predeterminadas, pero no son tan llamativas, ¿verdad? Ahí yo les aconsejo que mejor hagan su propia portada y así la suben en digital primero para ver cómo va. Dice aquí un comentario. Dice, cuando llegues preguntando si tu libro es publicable y sales con el prólogo escrito por otro gran escritor, esa anécdota está increíble. Sí, yo cuando se la oí al profesor me quedé como, porque don Sergio, la verdad es que ese es algo que hay que reconocerle mucho, no solo su calidad literaria, sino lo ameno y lo cercano que es. Cuando yo iniciaba mi canal, que tenía apenas 1000 suscriptores, yo le mandé un correo y él gentilmente me dijo, ahí estoy, dime cuándo y cómo. O sea, siempre he sido esa persona que yo siento como que bien accesible. La verdad, también aquí que lo he tenido en el canal doy fe de que él es muy accesible, pero indudablemente pues él vio la calidad literaria, porque no es porque usted esté aquí, yo se lo dije cuando lo estaba leyendo y le escribí, le digo, esto no lo digo para quedar bien con usted, el libro está excelente, o sea, porque te engancha, te da curiosidad, te pica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese ya el destripador? Entonces, obviamente, yo creo que Sergio se dio cuenta que aquí había mucho potencial, porque si no, no le hubiera hecho el prólogo. O sea, también eso. Yo creo que él vio mucho potencial en este libro. Aquí Sí, tenemos don Sergio otro. es un escritor muy generoso, es una persona muy generosa. Sí. Bueno, ya para terminar, háblenos un poquito de su obra literaria, cómo se concibieron estos libros, cómo fue, cómo es el proceso de publicación y venta de un libro y finalmente si nos deja sus redes sociales para irnos despidiendo porque no queremos abusar de su generosidad. Sí, los libros que yo he hecho, como les digo, son ideas que me han venido con los años. Yo igual apunto, ¿verdad?, qué es lo que puede ser posible o no, em, qué, en qué podría convertirse algo. Por ejemplo, yo quería hacer una vez una idea de una novela que se llamara Clases de Natación, pues, o sea, no era dar clases de natación como alguien me dijo una vez, sino eh, era narrar la historia de una persona que va a las clases de natación de su hija y ahí comienza la historia, ¿verdad? Eso yo lo tenía planteado, por ejemplo, como una novela, pero al final me di cuenta que no daba, que no daba la extensión, que cabía mejor en un cuento largo, por ejemplo. Entonces uno también tiene que ver qué cabe como cuento largo, qué cabe como cuento corto, qué cabe también como una novela. Recuerden que para una novela uno tiene que desarrollar más de, no sé, 20 personajes, digamos, a veces hay 30 personajes. Entonces hay mucho que invertir en una novela, mientras que en un cuento son pocos personajes, son 2, 3 personajes, incluso con uno se puede, ¿verdad? Y entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que valorar, ¿verdad? Cuando nos ponemos a escribir, ¿qué voy a escribir? ¿Un cuento, una novela? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué? Y las ideas que yo tengo básicamente me vienen así, del día a día, de hablar con la gente, de ver la realidad, ¿verdad?, que uno vive. Profe, yo le quiero hacer Y, una pregunta. sí, Bueno, termine, después le hago la pregunta. no, dele, está bien. La pregunta es si hay manera de, un poco ese tema de la forma del éxito, o sea, ¿hay manera de escribir un libro atractivo que tenga más posibilidades de vender? Un poco la lógica, no quiero decir escribir para vender, pero bueno, al final esto es un producto
y yo no conozco un solo escritor que no quiera ser leído. Esos escritores que dicen, no, yo escribo porque ahí es para que cualquiera lo lea, pero si lo lee bien y si no lo lee también y si publico no. Eso es mentira. En el fondo, todo escritor tiene el sueño de ser leído y de ser publicado. O sea, el que diga que no simplemente miente. Pero cuando aquí viene un escritor y me dice, yo nunca he querido ser leído, yo nunca quise publicar, yo me quedo. O sea, en el fondo, para uno es un espaldarazo como escritor que alguien te lea, que alguien te compre. O sea, eso es, lo estás haciendo muy bien. O sea, por eso viene mi pregunta. ¿Hay manera de diseñar un libro con una temática más atractiva? O sea, sí, me mencionó el tema de la portada del prólogo, pero hay como esos truquitos, ¿no? A la hora de hacer un libro vendible, o sea, atractivo para el mercado editorial. Yo creo que la literatura es un misterio y toda literatura es subjetiva también, ¿verdad? Para algunos, uno dice, ah, qué basura, ¿verdad? Otros dicen, ah, está muy lindo el libro, ¿verdad? Entiendo. Depende. Y no hay una fórmula, yo también quisiera saberla, ¿verdad? Este, pero en realidad no, creo que no hay una forma, no, y el escritor no tiene que caer en eso tampoco, ¿verdad? Bueno, se está hablando de novelas de crimen, entonces me voy a hacer una novela de crimen, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Yo creo que tu novela tiene que partir de tu interior, de la energía de tu interior, de tus preocupaciones, de lo que vos querés plasmar, de esa visión que vos querés plasmar, no la visión del mercado, no la visión de la moda en la literatura, ¿verdad? Sino lo que vos querés. Ahí entra tu originalidad, ¿verdad? La literatura que triunfa también es original. La literatura que triunfa es la personal, ¿verdad? La que marca pautas, nuevas pautas, ¿verdad? No la que se acomoda a los mercados o se acomoda a los temas. Estoy muy de acuerdo con usted. Y bueno, ya para terminar, déjenos, profesor, sus redes sociales, donde podemos adquirir sus libros, y le voy a dejar el último minuto del programa para que usted se despida de nuestra comunidad de laureanos, que está muy contento de tenerlo hoy aquí. La verdad es que esto es parte de un esfuerzo que tenemos dentro de este canal educativo de escuchar consejos de escritores, porque hay mucha gente en esta comunidad que apenas está iniciando, ya sea en la poesía, en el cuento, en la novela. Entonces le agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros y bueno, dígame dónde podemos comprar los libros, redes sociales y un mensaje final con el cual se quiera despedir de todos nosotros, que creo que estamos mucho antes de usted, porque prácticamente de nosotros creo que la comunidad solo Arelis ha publicado, el resto estamos en proceso ahorita de producción de textos. Entonces lo dejo. Claro. Sí, todos mis libros los pueden encontrar en Amazon, ahí están todos, se pueden descargar tanto en digital o se pueden pedir también impreso. Redes sociales, yo solo tengo Facebook, Okay. Creo que ocupa mucho tiempo tener más redes sociales, aunque también es algo personal, ¿verdad? A veces funciona para algunos escritores estar en otro tipo de redes, Twitter, Instagram, ¿verdad? Yo no soy cerrado en eso, simplemente yo opté por quedarme ahí en Facebook. Lo entiendo perfectamente. No, que no le pase lo que a mí, que tengo todas las redes y solo reviso YouTube porque no me da tiempo. Y el mensaje que siempre le doy a todos es que no tengan miedo. Recuerden que solo tenemos una vida y en esta vida es en la que debemos cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, y es esta vida la que nos da la oportunidad de hacerlo. La vida es muy corta y hay que decidirse a hacerlo. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Olviden el miedo, solo traten de invertir en que su libro esté bien escrito, darle tiempo al libro, ¿verdad? No desanimarse. Si una vez no ganan un premio, pues no se desanimen, sigan intentándolo. Para decirles, por ejemplo, el premio Rogelio Sinan, que es el de Dos hombres y una pierna, ¿verdad? Yo envié básicamente 5 novelas anteriores a ese mismo premio y nunca gané, ¿verdad? Wow. Entonces hay gente que
pues no gana un premio y se desanima mucho, entonces ya no sigue escribiendo, ya no sigue enviando. Sigan enviando, sigan escribiendo, crean en ustedes y trabajen también para su libro, para editar su libro, para que pueda tener la mejor portada, la más trabajada, buscar a gente que te ayude también, ¿verdad? Ser siempre lo más abierto a nuevas ideas, a nuevas críticas, ¿verdad? Y pensar de que tenemos hoy una gran oportunidad que son las redes. Eso, muchachos, nos da un espacio único de llegar a todas partes del mundo con nuestro libro colgado en un sitio web. Así Y es que algo que no muchas tuvieron, que gracias no a la tuvieron profesora muchos Laura editores. y muchas gracias también a todos ustedes por sus preguntas y me encantó tener este intercambio. Ay, muchísimas gracias, profesora Arquímedes. Me siento honrada por haberlo tenido. Espero que en el futuro me acepte otra invitación. Les recuerdo a Claro que todos sí. ustedes, gracias, profe. Les recuerdo a todos ustedes suscribirse a este canal, regalarme un like, compartir el link de este video en redes sociales. Y yo me quiero despedir en este programa con este mensaje rescatando todo lo que el profesor dijo, pero palabras que me parecieron muy poderosas y es el tema del trabajo y el esfuerzo. Nada va a venir solo, muchachos. Ninguna casa editorial, ningún lector va a ir hasta la puerta de tu casa a tocarte la puerta. Ay, deme su libro. No, o sea, tenemos que trabajar en nuestro libro, en nuestra idea, pulirlo, trabajar la portada, el prólogo, todo eso es parte del proceso editorial. Y si de verdad nos queremos lanzar en el mundo de la literatura, hay que perder el miedo. Siempre va a haber gente a quien no le gusta lo que nosotros hacemos, pero va a haber otro porcentaje que sí les va a gustar. Y esa es la apuesta. Perdamos el miedo, lancémonos. Yo creo que la autopublicación, en mi opinión muy personal esta, ¿verdad? Es lo mejor por el tema del porcentaje que le queda a una casa editorial. Yo creo que si uno ahorra, puede lanzarse, ¿por qué no? Yo apostaría por eso y sobre todo que el éxito, muchachos, es simplemente o está simplemente disfrazado de esfuerzo. O sea, todos los escritores que han salido adelante lo han hecho con esfuerzo, con sacrificio, con perseverancia, porque escribir un libro, una novela, un cuento conlleva muchísimo trabajo duro, así que no se desanimen. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mi comunidad de laureanos y nos vemos el viernes de 6 a 7.